Hay tres advertencias cruciales en las Escrituras que no debemos ignorar. La primera, que se encuentra en Mateo, en el capítulo 11, versículo 4, es una reflexión seria hecha por Jesús. Él advierte: «Pero yo os digo que habrá más tolerancia hacia la tierra de Sodoma en el día del juicio que hacia vosotros». Estas palabras siguen a la reprensión de Jesús a las ciudades donde realizó milagros, pero no se arrepintió. Esta advertencia resuena profundamente y resalta las graves consecuencias de rechazar la verdad y descuidar el arrepentimiento. Es un claro recordatorio de la responsabilidad que tenemos de conocer la verdad y actuar en consecuencia. Las oportunidades que se presentan en el día del juicio van más allá de nuestras acciones. Ellos tienen la responsabilidad de cómo respondemos a la gracia divina. La segunda advertencia, según el Apocalipsis en Mateo 7, versículo 21, resuena intensamente. Jesús advierte: «No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos». Esta advertencia resalta la esencia de la fe auténtica y la obediencia genuina, destacando la necesidad de una verdadera conexión espiritual en lugar de meras palabras o demostraciones externas. Es un llamado a la verdadera transformación interior y al compromiso con la voluntad divina. Nos desafía a sondear la autenticidad de nuestro vínculo con Dios, yendo más allá de las meras palabras de devoción. La vitalidad de nuestra fe se expresa en la sincronía entre nuestra vida y su voluntad. Esta exhortación nos insta a evaluar la integridad de nuestra fe a través de acciones que reflejen una obediencia genuina. Además, la tercera advertencia, como en Apocalipsis 20, versículo 12, pinta un cuadro sorprendente del juicio final. «Vi a los muertos, grandes y pequeños, delante del trono. Se abrieron los libros y también se abrió otro libro, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según sus obras». Esta imagen representa el proceso del juicio final, donde nuestras acciones y conducta serán evaluadas de acuerdo con la verdad y la justicia divina. Las acciones registradas en los libros revelan la gravedad del juicio final, donde cada alma enfrentará su responsabilidad ante Dios. Esta imagen destaca la contabilidad final de la humanidad, destacando el registro meticuloso de nuestras vidas y acciones individuales. Esta dinámica implica que cada persona será evaluada según sus trabajos. El libro de la vida, que contiene los nombres de aquellos que se identifican con Cristo, es el testimonio supremo de la salvación mediante la fe en Él. Por tanto, estas advertencias refuerzan con fuerza nuestra responsabilidad y la gravedad de nuestro destino último. Nuestro compromiso con Dios requiere que examinemos profundamente la sinceridad de nuestra fe, la verdad de nuestro arrepentimiento y la armonía de nuestras vidas con su voluntad. Estas advertencias exigen nuestra atención, instándonos a buscar una existencia impregnada de verdadera devoción, de obediencia sincera y de una fe inquebrantable en Jesucristo, nuestro Señor. Que estos llamados despierten en nosotros el anhelo de una relación más profunda y genuina con Dios mientras caminamos hacia el reino eterno. El enemigo está comprometido a obstruir el conocimiento y la confianza de las personas en Dios, pero nuestra respuesta a estas advertencias puede fortalecer nuestro viaje espiritual. Las estrategias del enemigo varían, adaptándose a la condición espiritual de cada persona, buscando siempre obstaculizar su encuentro con el amor divino. Es importante aclarar a todos que no se debe temer la guerra espiritual, ya que la batalla es del Señor. No es una lucha que enfrentamos solos, sino una en la que permitimos que Dios pelee por nosotros. Solo haciendo esto podremos lograr la victoria en la guerra espiritual que impacta cada área de nuestra vida. En nuestras vidas, el conflicto es inevitable y es posible que muchos cristianos ni siquiera reconozcan que están involucrados en esta guerra espiritual.
Sin embargo, algunos presencian los resultados de este enfrentamiento, siendo víctimas desanimadas, oprimidas y derrotadas. Algunos llevan cicatrices visibles de esta confrontación en su vida matrimonial y familiar, como divorcios, conflictos y abusos. Permítanme dilucidar la estrategia del enemigo en la guerra espiritual. Busca desanimar, distraer, generar descontento e instigar discordia entre los creyentes. Su objetivo es socavar la fe, desviar la vocación, provocar insatisfacción y sembrar división. La victoria, sin embargo, está a nuestro alcance. La Biblia nos enseña que Jesús enfrentó situaciones similares con frecuencia. Resistió los intentos de desánimo, permaneció enfocado en su propósito a pesar de las distracciones, encontró contentamiento en las circunstancias y promovió la unidad entre sus seguidores. Estos son los principios para nuestra victoria en la guerra espiritual. Para Jesús era fundamental retirarse a lugares aislados y orar, tiempo dedicado exclusivamente a estar con Dios, buscando un espacio libre de distracciones. Anhelaba darle a su Padre Celestial toda su atención, alejándose de las multitudes y amigos para un momento íntimo con Dios. Si incluso Jesús, siendo Dios, sintió esta necesidad, cuanto más nosotros, sus seguidores, debemos seguir este ejemplo. La oración es un arma poderosa en la guerra espiritual. Es la entrega de las batallas a Dios, invitándolo a participar activamente en nuestros conflictos. Cuando oramos, solicitamos la participación divina en nuestras luchas. Por supuesto, es común escuchar a alguien decir que la vida pasa cuando se refiere a situaciones cotidianas. Normalmente, cosas como un bebé que llora de hambre o un estudiante que suspende un examen por falta de estudio se consideran parte de la vida. Sin embargo, en algunas circunstancias hay más que simples eventos naturales que etiquetamos como vida. Algunas situaciones trascienden lo puramente material y entran en el ámbito espiritual. Muchos de estos momentos pueden ser más que simples acontecimientos de la vida. Pueden tener una dimensión espiritual, pero no todos tienen esta percepción. Muchas veces porque no han abrazado la verdad espiritual de Dios y Jesucristo. El apóstol Pablo, en su carta a la iglesia de Corinto, abordó esta distinción entre asuntos puramente naturales y aquellos que tienen una profundidad espiritual. Según Pablo, la persona natural no puede entender las cosas espirituales de Dios, porque le parecen una tontería, ya que esta comprensión requiere discernimiento espiritual. Cuando vivimos alineados con los impulsos y deseos de nuestra naturaleza carnal, nos resulta difícil aceptar las cosas de Dios. Entonces, ¿cómo identificamos si estamos más inclinados a satisfacer los deseos carnales que a seguir los propósitos de Dios? ¿Cómo distinguimos entre las vicisitudes de la vida y una batalla espiritual que requiere que luchemos en los lugares celestiales? Como cristianos, para discernir si estamos siendo guiados por la carne, debemos ser honestos al preguntarnos, ¿dedicamos más tiempo a pensar en nuestros deseos personales o en la voluntad de Dios expresada en su palabra? Jesús nos instruyó a buscar primero el reino de Dios y su justicia. Esta búsqueda constante y esta voluntad de alinear nuestras vidas con los propósitos divinos es crucial para discernir entre las luchas de la vida y una batalla espiritual en curso. Buscar al Señor primero es fundamental, priorizando a Dios por encima de todo en la vida. A veces acudimos a Él solo en necesidades urgentes, pero una mente espiritual mantiene a Dios en el centro, consultándolo en todas las cosas. Es crucial preguntarse si estamos más centrados en nuestras propias necesidades o si estamos atentos a las necesidades de los demás. En palabras del apóstol Pablo en Filipenses 2 versículos 3 y 4, se nos anima a actuar sin ambiciones egoístas, sino con humildad, considerando a los demás como prioridades. No solo debemos prestar atención a nuestros propios intereses, sino también a las necesidades de los demás. Cuando nos preocupamos genuinamente por los problemas de otras personas, Dios encuentra maneras de superar las dificultades.
Las complicaciones que surgen en nuestra vida personal son un indicador importante para discernir si vivimos de manera carnal o espiritual. Una evaluación incluye el amor a Dios y a las personas, colocándolos por encima de nuestros deseos, buscando más placer personal o la presencia de Dios, contentamiento con lo que tenemos versus la búsqueda incesante de más. Otro punto es la voluntad de perdonar y dedicar tiempo a la oración, incluso por aquellos que consideramos adversarios. Estas preguntas pueden iluminar nuestro viaje espiritual y revelar dónde ponemos nuestro verdadero énfasis. Primero debemos buscar vivir una vida de madurez espiritual, dejando de lado los impulsos de la naturaleza carnal. Esto nos ayuda a discernir si las circunstancias que enfrentamos son meros acontecimientos de la vida o verdaderas batallas espirituales. Sin discernimiento espiritual, no podemos entender las cosas de Dios. Y este discernimiento no se logra si cedemos a los deseos de nuestra naturaleza carnal. Los escritores de Hebreos, en el capítulo 5, versículo 14, enfatizaron que el entendimiento profundo está reservado para aquellos que han alcanzado la madurez espiritual, ejercitando sus sentidos para discernir entre el bien y el mal. En otras palabras, la madurez requiere una práctica constante y solo con esta madurez somos capaces de discernir entre el bien y el mal. En los tiempos actuales, resulta difícil distinguir si las circunstancias cotidianas son meros acontecimientos o trascienden a una batalla espiritual. En otras palabras, la madurez requiere una práctica constante y solo con esta madurez somos capaces de discernir entre el bien y el mal. En los tiempos actuales, resulta difícil distinguir si las circunstancias cotidianas son meros acontecimientos o trascienden a una batalla espiritual. Sin el discernimiento de Dios obrando en nuestras vidas, no tenemos forma de reconocer la diferencia entre la vida cotidiana y los ataques espirituales del enemigo. La Biblia nos advierte sobre la intención del diablo de robar, matar y destruir, en contraste con la oferta de Jesús de una vida abundante. También nos insta a estar alerta, porque nuestro adversario acecha como un león hambriento en busca de presa. Por lo tanto, Santiago 4, versículo 7 nos exhorta a someternos a Dios y resistir al diablo, prometiendo que luego se apartará de nosotros. Es crucial entender que en cada área donde el enemigo pueda intentar atacarnos espiritualmente, Dios ha provisto una vía de escape. Sin embargo, se necesita sabiduría para discernir entre una vida recta y las batallas espirituales. Quienes busquen un caminar íntimo con Dios recibirán la guía necesaria para reconocer y superar estas batallas, pues la victoria ya está asegurada a través de Jesucristo. Permítanme compartir con ustedes algunos pasajes de las Escrituras que sirven como advertencia contra los deseos pecaminosos e impíos. En Romanos 1, versículo 24, está escrito que Dios los entregó a las pasiones impuras de sus corazones, resultando en la deshonra de sus cuerpos entre sí. En otra traducción, esto se describe como Dios entregándolos a la impureza en los deseos pecaminosos de sus corazones. Y si miramos Romanos versículo 26, la Biblia declara que por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, porque las mujeres cambiaron las relaciones naturales por otras contrarias a la naturaleza. Continuando en Romanos 1, versículos 28 y 35, vemos que, como no tuvieron por importante tener conocimiento de Dios, Él los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no convienen. Claramente, estos pasajes pintan un cuadro vívido de las actitudes y comportamientos que surgen cuando las personas se apartan de los principios divinos. Revelan una mente corrupta que se entrega a acciones y pensamientos negativos, manifestándose a través de una variedad de injusticias, malicia y actitudes negativas. Están llenos de envidia, conflictos, engaños, malicia, calumnias y falta de respeto hacia Dios y los demás. Se les describe como insolentes,
arrogantes, inventores del mal, desobedientes y desalmados. Aunque conocen la justicia divina, no solo practican tales acciones, sino que también las alientan, revelando una desviación moral y ética. Estas descripciones se repiten 3 veces para enfatizar la gravedad y el alcance de estos comportamientos negativos. Recuerde, si persiste en albergar estos deseos pecaminosos, rechazar a Dios y negarse a arrepentirse, habrá consecuencias. Debemos, como santos, privarnos de cualquier apetito de pecado, alimentando solo el deseo de Jesucristo. Satanás busca infiltrarse en nuestros corazones y en nuestra naturaleza pecaminosa, tratando de llenar nuestros corazones con pecado. En tiempos difíciles es fundamental no permitir que nuestro corazón se extravíe. El libro de Proverbios nos guía a proteger nuestro corazón, porque de él provienen las fuentes de la vida. Todos nuestros pensamientos, acciones y actitudes son reflejos de lo que vive en nuestro corazón. A partir de este contenido, tenemos el poder de pronunciar palabras de vida o muerte a quienes nos rodean. Por eso, es vital proteger nuestro corazón, ya que incluso una pequeña impureza puede tener consecuencias importantes. El Salmo 51, versículo 10 nos insta: «Crea en mí, oh Dios, un corazón puro, y renueva un espíritu firme dentro de mí». David compuso este salmo después de cometer uno de los actos más atroces. Parte del viaje de David implicó un acto de adulterio con Bathsheba, seguido de la planificación del asesinato de su marido. Cuando se enfrentó a Natán, David demostró un profundo arrepentimiento. En el Salmo, sus palabras hacen eco de la desesperación mientras clama: «Crea en mí un corazón puro». David no negó las tinieblas de su corazón, se humilló y pidió a Dios un corazón nuevo. Mateo capítulo 5, versículo 8, resalta la felicidad de los limpios de corazón, prometiendo la visión de Dios. La recompensa por un corazón puro es una relación estrecha y abundante con el Señor, mucho más valiosa que cualquier placer fugaz en el pecado. Cuando enfrentamos desafíos, no cedemos a la desesperación, sino que buscamos a Jesucristo, el que venció al mundo, el que ofrece paz y renovación. Él es nuestro refugio y fortaleza, a quien clamamos en los días de angustia, el que nos rescata y sana nuestros dolores. En momentos de desafío, nuestra fe se pone a prueba, y es en esos momentos cuando tomamos decisiones cruciales. La Biblia, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7, nos recuerda que aunque enfrentemos tristezas y pruebas temporales, nuestra fe auténtica permanece fuerte. Son momentos que revelan la verdadera fuerza de nuestra fe y nos llevan al crecimiento espiritual. La fe tiene un valor incomparable, superando incluso al oro refinado por el fuego. Cuando enfrentamos dificultades, permanecer firmes en la fe nos lleva a la alabanza, la gloria y la honra cuando Jesucristo se revela en nuestras vidas. No os dejéis sacudir por la adversidad, porque cuando liberáis las firmes promesas de Dios, os arriesgáis a dejaros llevar por la locura de este mundo. Jesús es nuestro fundamento seguro, el ancla que nunca falla. Hebreos 11, versículo 1, nos recuerda que la fe es la seguridad de lo que esperamos y la evidencia de lo que no podemos ver. Es fundamental que todo creyente tenga fe, ya que es a través de la fe que encontramos agrado a los ojos de Dios. Me pregunto si realmente vives por fe o si confías solo en tu propia comprensión, razonamiento o lo que tus ojos pueden presenciar. Reflexiones sobre los héroes de la fe en la Biblia, sobre las pruebas que enfrentaron. Lo que los unía era su fe inquebrantable en Dios. Tenían una confianza firme en el Señor, demostrando una fe robusta y resistente. Se necesita una fe profunda para seguir a Jesucristo. Mire los hechos por la fe. Los muros de Jericó se derrumbaron. Pablo y Silas, aún encadenados, alabaron a Dios. Los 3 hebreos se mantuvieron firmes ante el rey Nabucodonosor. Todos son ejemplos notables de personas que se mantuvieron fuertes y confiaron en el Señor, a pesar de la adversidad. Su fe no fue sacudida,
ya que reconocieron que el Dios al que servían tenía un poder incomparable. Enfrentaron desafíos que los llevaron a la oración. Sigamos su ejemplo, buscando refugio en Jesucristo, porque como dijo en Mateo, incluso con los cambios en el cielo y en la tierra, sus palabras permanecen inquebrantables. Esta certeza nos da fuerza para confiar y aferrarnos a Él.